Clodoveo, el primer unificador y rey de los francos. Este monarca marcaría un punto de inflexión en la historia de la Europa occidental para su propio pueblo. Los inicios de Clodoveo. Clodoveo era hijo del rey pagano de los francos Childerico y la reina de Turingia, Basina. Sucedió a su padre en el trono en el año 481 de nuestra era, como el gobernante de los francos salios y otros grupos francos alrededor del Turonai, ahora Bélgica. Aunque la cronología de su reinado, debido a las escasas fuentes que nos llegan a la actualidad, se torna imprecisa y con numerosos espacios a llenar, es cierto que al momento de su muerte, en el año 511 de nuestra era, había consolidado a los francos y expandido su influencia, así como su gobierno, hasta la que fue la provincia romana de Belgicum Secunda, en el año 486, y los territorios de los Amani, en el 496, los borgoñones en el año 500 y los visigodos en el 507. El gobierno de Clodoveo comenzó en la región que abarca la Bélgica moderna y el noreste de Francia. Se expandió hacia el sur y el este, se convirtió en el más poderoso de la Galia. Era el aliado occidental más importante del emperador del Imperio Bizantino, Anastasio I. El Pactus Legis Alicae, ley de los francos salios, fue un código escrito que combinó el derecho consuetudinario, la ley escrita romana, los ideales cristianos y los edictos reales. Se cree que se originó durante el reinado de Clodoveo. Este escrito tuvo una larga historia de enmiendas e influencia. Clodoveo contrajo matrimonio con la princesa cristiana Borgoña Clotilde y tuvo nada menos que 5 hijos con ella. Un hijo suyo, Teuderic, nació antes de su matrimonio con Clotilde, pero su madre es desconocida. El que unificó a las tribus francas, junto a una serie de aliados, incluidos los reyes Ragnashar y Clanic, Clodoveo logró luchar contra el líder Sigarius en la batalla de Soissons en el año 486 después de Cristo, derrotándole. Para evitar la captura, el líder Sigarius huyó a Toulouse, una ciudad situada en el sureste de la Galia, donde esperaba encontrar refugio con el joven visigodo Alarico II. Clodoveo y su ejército siguieron a Sigarius y exigieron su entrega. Alarico, quien no quería formar parte de una guerra en ese momento con los francos, entregó al prisionero. Sigarius fue devuelto a Soissons, donde, según se sabe, fue posteriormente decapitado públicamente. Aunque Clodoveo y Alarico habían llegado a un acuerdo de momento, establecieron un pacto de no agresión. Sin embargo, no sería la última vez que estos dos monarcas se encontrarían, ni la próxima terminaría tan amistosamente. A finales de ese año, Clodoveo había tomado las ciudades de París, Rouen y Reims. Hacia el año 491 ya tenía el control de todo el oeste. Para ese entonces ya había ordenado el asesinato de los reyes Chalanic y Ragnashar, antiguos aliados y se cree que sus propios parientes, pero en las intrigas de poder, potenciales rivales que no podía ignorar. A este punto había tomado todos los reinos por su espada. La conversión del rey. Aunque Clodoveo nació como pagano, sería también el último de los reyes francos paganos. También, según Gregorio de Tours, se nos es narrado, Clovis se llevó a su esposa Clotilde, hija de los burgundios y cristiana. La reina instó necesariamente al rey a reconocer al Dios verdadero y abandonar a los ídolos sin vida, pero de ninguna manera pudo ser llevado hasta que estalló la guerra con los salamanes. Los dos ejércitos estaban en medio de la batalla y hubo una gran matanza. El ejército de Clovis estaba cerca de la destrucción total. Él levantó sus ojos al cielo, diciendo al Dios cristiano: «Si me concedes la victoria sobre estos enemigos, creeré en ti y seré bautizado en tu nombre». Según las crónicas de Gregorio de Tours, Clovis salió victorioso y reconoció al Dios cristiano a través del bautismo. Sin embargo, anteriormente se había resistido con vehemencia, debido en gran parte a la insistencia de Clotilde a bautizar a sus hijos. Clodoveo se había negado a bautizar a su primogénito con Clotilde.
el cual fue bautizado en secreto por su madre, pero este cayó enfermo y murió, algo para nada raro en la antigüedad, donde la mortalidad infantil era espantosamente alta. Cuando nació el segundo hijo de Clotilde y Clodoveo, también fue bautizado en secreto, pero de igual manera cayó enfermo. Sin embargo, esta vez, Clotilde oró fervientemente a Dios por su recuperación, y según las oportunas fuentes de Gregorio de Tours, el infante se recuperó por completo. Clodoveo fue victorioso contra los alamanes en el año 496 y 506 después de Cristo. Al final de su vida, el rey de los francos atribuiría sus victorias y la recuperación de su segundo hijo a los milagros de Cristo. Clodoveo se inspiró en su entusiasmo religioso recién descubierto para emprender oportunas guerras contra los visigodos. Estas serían algunas de sus campañas militares más exitosas de su vida. Esta cruzada empujaría finalmente a los visigodos de lleno en la península ibérica y proporcionaría una mayor seguridad para el reino de los francos. Si quieres conocer más a fondo la historia de cómo fue la conversión de Clodoveo al cristianismo en la batalla de Tolbiac, te invito a ver un video del cual realicé un remake hace poco. Clodoveo y los godos. Teodorico como Alarico eran cristianos de credo arriano, mientras que Anastasio de Bizancio era un cristiano de Nicea o trinitario, como lo era Clodoveo. Anastasio no permitiría bajo ninguna circunstancia que un rey arriano apoyara a otro gobernante arriano contra un cristiano trinitario, como Clodoveo. Incluso si Anastasio no hubiera intervenido, es poco probable que el rey Teodorico se hubiera unido a la batalla contra Clodoveo, ya que estaba casado con su hermana Audoflea. Esto había unido su reino con el de Clodoveo en un matrimonio de alianza. Teodorico estaba en una posición difícil, sin embargo, ya que había enviado a una de sus hijas en matrimonio con Alarico III, su decisión de no intervenir en la guerra finalmente fue dictada por Anastasio. Pero como demostrarían sus acciones posteriores, difícilmente se trataba de una elección que Teodorico hubiera hecho por sí mismo. Después de su conversión, con el apoyo de su pueblo y la iglesia, Clovis continuó con la guerra contra los visigodos, una lucha que se alargó durante su reinado. Finalmente se encontró con estos en la batalla de Baulí en el año 507 de nuestra era. Es aquí donde encuentra y mata en batalla al rey Alarico II. Después de derrotar a los visigodos, Clodoveo finalmente volvió a Tours, donde se encontró con el emperador del Este, que presentó al rey victorioso con una túnica morada de un cónsul. Ahora, con los visigodos derrotados y su reino parcialmente seguro, finalmente Clodoveo eligió dominar su territorio desde la misma París. El rey que elimina a sus amigos. Dentro de la porción franca de su reino, Clodoveo era despiadado en su deseo de poder. Eliminó gradualmente a los otros reyes que habían sido sus aliados anteriormente. Por una combinación de pericia militar y traición, emergió como el amo de la Galia. Muchos de estos líderes habían estado de su lado en campañas militares. Una vez que Aquitania había sido conquistada, el siguiente paso político de Clodoveo fue someter al resto de los reyes francos para eliminar cualquier posibilidad de rebelión entre su propio pueblo. Algunos de estos reyes fueron Ricardo, hermano de Ragnachar de Cambrai, y su hermano Rignomir de Le Mans. Una vez que se logró esto, Clodoveo dio un suspiro de alivio y luego cambió pacíficamente su atención a asuntos culturales y teológicos. Una de sus jugadas sin duda más brillantes fue el asesinato de su amigo Sigeberto, persuadiendo al propio hijo de Sigeberto, Cloderico, de matar a su propio padre para llegar al poder y darle su apoyo. El joven corrompido y ambicioso mata a su propio padre contratando asesinos. Posteriormente, Clodoveo, que sabía todo esto, asesina al joven Cloderico de manera deliberada, excusándose en el crimen de este contra su padre, alegando que un hijo que comete ese crimen no merece vivir. Le hubiera sido imposible tener la lealtad completa del pueblo de Sigeberto si se hubiera enfrentado directamente a él. Su muerte y legado. En el año 511 de nuestra era, Clodoveo murió.
Existe un debate sobre el año exacto de su muerte, entre los años 513 y 511. Clodoveo dejaba un reino mezcla de culturas entre lo romano y lo germánico, respecto al lenguaje, cultura y fe. Clodoveo inteligentemente creía que era importante preservar muchas de las antiguas costumbres romanas. De hecho, había modelado su reinado temprano sobre el de Julio César, del cual era gran conocedor. A pesar de haber sido acusado de haber matado a sus compañeros francos e incluso a muchos de sus parientes cercanos, debe tenerse en cuenta que estas prácticas no eran nada extrañas en la antigüedad. En el momento de su muerte, había extendido su autoridad desde el norte y el este hasta el sur y los Pirineos. Había derrotado a los salamanes, a los borgoñeses y a los visigodos. Sin embargo, su muerte terminaría con la expansión de los francos. Su imperio fue dividido entre sus 4 hijos. Cabe mencionar que ninguno de los descendientes de la dinastía merovea logró igualar a este monarca. Hoy hemos revisado brevemente la historia del rey que dio su identidad cristiana a Francia para la posteridad, un hecho para nada despreciable y muy remarcable. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.